El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban Jalisco cuando Mateo Suárez descendió del carruaje, sus botas levantando una pequeña nube de polvo rojizo. El viaje desde Ciudad de México había sido largo y extenuante, pero su trabajo como investigador de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales no entendía de distancias ni comodidades. Observó la imponente estructura de la Hacienda Díaz, que se alzaba a menos de 1 kilómetro, con sus muros de adobe y piedra que habían resistido más de un siglo bajo el inclemente sol mexicano. ¿Está seguro que desea quedarse aquí, señor?, preguntó el conductor, un hombre de avanzada edad, cuyo rostro curtido revelaba una vida entera bajo el sol jalisciense. La posada del pueblo queda a solo 3 kilómetros más adelante. Mateo negó con la cabeza mientras extraía su maleta de cuero gastado. Debo hospedarme donde ocurrieron los hechos. Es parte de mi método de investigación. El anciano se santiguó discretamente. Como guste, señor, pero tenga cuidado con lo que pregunté por aquí. Las paredes tienen oídos, y los secretos de la Hacienda Díaz no son para cualquiera. Tras pagar al conductor, Mateo observó cómo el carruaje se alejaba levantando polvo en el camino. Quedó solo frente a la entrada de la propiedad, con el peso de su responsabilidad sobre los hombros y la maleta firmemente agarrada en su mano derecha. Había leído todos los informes preliminares enviados desde Jalisco, pero sabía que los papeles nunca contaban la historia completa. El caso había llegado a la capital como una nota al margen en los periódicos locales. 42 esqueletos descubiertos en una fosa común en los terrenos traseros de la Hacienda Díaz, propiedad de las hermanas Constanza y Remedios Díaz, mujeres solteras de avanzada edad que habían heredado el imperio agrícola de su difunto padre, don Augusto Díaz. El hallazgo ocurrió durante la construcción de un nuevo granero, cuando los trabajadores notaron anomalías en el terreno y posteriormente desenterraron restos humanos. Lo inquietante no era solo el número de cadáveres, sino las evidencias preliminares. Todos parecían ser trabajadores de la hacienda desaparecidos a lo largo de 3 décadas, entre 1867 y 1897, hombres y mujeres indígenas en su mayoría, cuyos nombres habían sido borrados de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. Mateo ajustó su sombrero y caminó hacia la entrada principal. Un hombre de complexión robusta vigilaba el portón de hierro forjado que daba acceso a la propiedad. «Buenas tardes», saludó Mateo, extrayendo sus credenciales. «Soy el investigador Suárez, de la Oficina Federal. Estoy aquí por el caso de los restos encontrados». El guardia, un mestizo de mirada dura, examinó los documentos con detenimiento. «Las señoritas Díaz lo están esperando. Sígame». Mientras avanzaban por el camino empedrado que conducía a la casa principal, Mateo observó la extensión de la propiedad. Hectáreas de cultivo de agave se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con decenas de trabajadores inclinados bajo el sol poniente, cortando las plantas para la producción del tequila que había hecho famosa a la hacienda. A lo lejos, varias construcciones de adobe albergaban lo que parecían ser las viviendas de los trabajadores, humildes pero bien mantenidas. La casa principal era una imponente construcción colonial de 2 plantas, con un patio interior adornado por una fuente central y paredes cubiertas de bugambilias. El guardia lo condujo a través de un pasillo fresco hasta una sala de estar donde 2 mujeres aguardaban sentadas en sillones tapizados de terciopelo rojo. «El investigador Suárez, señoritas», anunció el guardia antes de retirarse. Las hermanas Díaz eran tan diferentes entre sí como podían serlo 2 hermanas. Constanza, la mayor, rondaba los 60 años, con el cabello blanco perfectamente recogido en un moño austero. Su postura era rígida y su mirada penetrante evaluó a Mateo con frialdad.
Remedios, quizás 10 años menor, poseía rasgos más suaves, cabello castaño con vetas plateadas y una expresión afable que contrastaba con la severidad de su hermana. «Bienvenido a nuestra hacienda, investigador», dijo Constanza, señalando un asiento frente a ellas. «Aunque habríamos preferido recibirlo en circunstancias más favorables. Estamos conmocionadas por este terrible descubrimiento», añadió Remedios, su voz temblorosa. «Jamás imaginamos que algo así podría ocurrir en nuestras tierras». Mateo tomó asiento, observando los detalles de la habitación. Retratos familiares adornaban las paredes, destacando la figura imponente de don Augusto Díaz, el patriarca fallecido. Un reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante que parecía amplificarse en el silencio de la estancia. «Según entiendo», comenzó Mateo, «los restos fueron descubiertos hace 3 semanas durante la construcción del nuevo granero a unos 200 metros de la casa principal». «Así es», confirmó Constanza. «Nuestro capataz, Isidro Vega, supervisaba la excavación cuando notaron algo extraño en la tierra. Al principio pensaron que era un antiguo vertedero, pero cuando aparecieron los primeros huesos». Su voz se apagó deliberadamente. «Una tragedia incomprensible», completó Remedios, enjugándose una lágrima. «Esos pobres trabajadores. ¿Quién pudo hacer algo tan horrible?» «Eso es lo que estoy aquí para averiguar», respondió Mateo, extrayendo una libreta de notas. «Necesitaré revisar los registros de empleados de la hacienda de los últimos 30 años. Hablar con el personal más antiguo y, por supuesto, examinar el sitio donde se encontraron los restos». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Constanza entrelazó sus dedos sobre su regazo. «Lamentablemente, muchos de nuestros registros antiguos se perdieron en un incendio en 1890, explicó. «El despacho de nuestro padre ardió completamente una noche. Un accidente trágico». «Conveniente», pensó Mateo, pero mantuvo su rostro impasible. «Comprendo. De cualquier manera, necesitaré revisar lo que tengan disponible. También quisiera hablar con el capataz Vega y con cualquier trabajador que lleve más de 20 años en la hacienda». «Por supuesto», asintió Constanza. «Mañana a primera hora podrá comenzar su investigación. Esta noche, permítanos ofrecerle nuestra hospitalidad. Le hemos preparado una habitación en el ala este». «Se lo agradezco», respondió Mateo, consciente de que su presencia no era bienvenida, pero decidido a no dejarse intimidar. «Una última pregunta por ahora. ¿Recuerdan ustedes casos de trabajadores que abandonaran la hacienda sin previo aviso durante los últimos años?» Las hermanas intercambiaron una mirada fugaz que no pasó desapercibida para el investigador. En una propiedad tan grande, con más de 100 trabajadores, siempre hay quienes deciden marcharse, respondió Constanza con tono neutro. «La vida en el campo es dura, investigador. Muchos buscan fortuna en las ciudades o cruzan la frontera hacia el norte». «Entiendo», dijo Mateo cerrando su libreta. «Continuaremos mañana, entonces». Una joven sirvienta indígena, que no sobrepasaba los 16 años, fue llamada para conducirlo a su habitación. Mientras seguía a la muchacha por los pasillos adornados con antiguos tapices, Mateo notó la tensión en sus hombros y su mirada constantemente baja. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó en voz baja. «3 años, señor», respondió la joven sin levantar la vista. «Mi madre también trabaja en la cocina». «¿Y te tratan bien las señoritas Díaz?». La muchacha dudó un instante antes de responder. «La señorita Remedios es amable. La señorita Constanza es muy estricta, señor». Llegaron a una habitación espaciosa con una cama de dosel, un escritorio de madera tallada y ventanas que daban al patio trasero de la hacienda. A lo lejos, Mateo distinguió la zona acordonada donde se habían encontrado los restos. «La cena se sirve a las 8, señor», informó la sirvienta. «¿Necesita algo más?».
«Tu nombre», respondió Mateo con amabilidad. «Xochitl, señor», dijo ella sorprendida por la pregunta. «Gracias, Xochitl. Eso es todo por ahora». Cuando la muchacha se retiró, Mateo se acercó a la ventana para observar mejor el terreno. El sol casi había desaparecido, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpura. En la distancia, junto al sitio acordonado, creyó distinguir una figura solitaria observando la excavación. Por un instante, le pareció que la figura lo miraba directamente a él. Pero cuando pestañeó, ya no había nadie allí. La cena transcurrió en un ambiente de cortesía forzada. Las hermanas Díaz intercalaron preguntas sobre la vida en la capital con comentarios sobre la prosperidad de la hacienda. Remedios parecía genuinamente interesada en la conversación, mientras Constanza mantenía una actitud vigilante, como si evaluara cada palabra de Mateo. «Nuestra producción de tequila ha ganado premios internacionales», explicó Constanza con orgullo. «Exportamos a Europa y Estados Unidos. Mi padre construyó este imperio desde cero y nosotras lo hemos expandido considerablemente». «Es admirable», reconoció Mateo. «Siempre supieron que se dedicarían al negocio familiar». «No tuvimos elección», respondió Constanza. «Nuestro padre no tuvo hijos varones y no estaba dispuesto a dejar su legado en manos extrañas». «Yo quería estudiar música en Europa», añadió Remedios con cierta melancolía, «pero el deber con la familia siempre está primero». La conversación giró hacia temas más ligeros, pero Mateo no dejó de observar la dinámica entre las hermanas. Constanza claramente dominaba cada aspecto de la interacción, mientras Remedios parecía siempre buscar su aprobación antes de expresar opiniones propias. Tras la cena, Mateo se excusó para retirarse a su habitación, alegando cansancio por el viaje. En realidad, deseaba revisar sus notas y organizar su estrategia para el día siguiente. Mientras caminaba por el pasillo, notó que varias puertas permanecían cerradas con llave, un detalle inusual, incluso para una casa de esa época. Ya en su habitación, Mateo extrajo los informes preliminares y los dispuso sobre el escritorio. 42 cuerpos, según la estimación inicial. Hombres y mujeres de diversas edades, todos enterrados en la misma área, aunque aparentemente en momentos diferentes a lo largo de 3 décadas. No había evidencia clara de la causa de muerte, pero algunos esqueletos mostraban fracturas consistentes con traumatismos severos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró a Xochitl con una bandeja que contenía una jarra de agua y un vaso. La señorita Remedios pensó que podría tener sed durante la noche, señor, explicó la joven. Gracias, Xochitl, respondió Mateo tomando la bandeja. Antes de que la muchacha pudiera retirarse, añadió en voz baja, ¿has oído hablar alguna vez de trabajadores que desaparecieran de la hacienda? El rostro de Xochitl palideció visiblemente. Miró a ambos lados del pasillo antes de responder en un susurro casi inaudible. No debería hacer esas preguntas, señor. No es seguro. ¿No es seguro para quién, Xochitl? La joven negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Para nadie, señor. Las paredes tienen oídos en esta casa. Y sin añadir más, se alejó rápidamente por el pasillo. Mateo cerró la puerta, intrigado por la reacción de la muchacha. Claramente, el miedo estaba profundamente arraigado entre los sirvientes de la hacienda. Decidió que al día siguiente intentaría hablar con los trabajadores fuera de la vista de las hermanas Díaz. Se acercó nuevamente a la ventana y observó la propiedad bañada por la luz plateada de la luna. La zona donde se habían encontrado los restos era ahora una mancha oscura en la distancia. Mientras contemplaba el paisaje nocturno, un movimiento captó su atención. Una figura se desplazaba entre las sombras, alejándose de la casa principal hacia las viviendas de los trabajadores. Entrecerró los ojos, intentando distinguir de quién se trataba.
por su complexión y movimientos. Parecía ser Remedios Díaz, aunque resultaba extraño que una de las propietarias visitara las cabañas de los trabajadores a esas horas de la noche. Mateo decidió registrar este hecho en su libreta de notas. Mientras lo hacía, el cansancio del largo viaje comenzó a pesarle. Se recostó en la cama, planeando despertarse al amanecer para iniciar su investigación con energías renovadas. No supo en qué momento se quedó dormido, pero lo despertó un sonido apenas perceptible, el crujido de una madera en el pasillo, como si alguien se detuviera frente a su puerta. Mateo permaneció inmóvil, atento, pero no escuchó nada más. Tras unos minutos, el silencio volvió a reinar en la hacienda, interrumpido solo por el lejano canto de los grillos y el ocasional ulular de un búho. A pesar del aparente silencio, Mateo no pudo evitar sentir que algo o alguien lo observaba en la oscuridad. Se incorporó lentamente y encendió la lámpara de aceite junto a su cama. La habitación estaba vacía, pero la sensación persistía. Se levantó y comprobó que la puerta estuviera bien cerrada. Luego regresó a la cama, pero el sueño tardó en regresar. Mientras yacía despierto, repasando mentalmente los detalles del caso, una certeza se instaló en su mente. Los secretos de la Hacienda Díaz eran más oscuros de lo que cualquiera en Jalisco había imaginado, y él estaba decidido a desenterrarlos sin importar quién intentara detenerlo. El amanecer llegó con los primeros cantos de los gallos y el murmullo distante de los trabajadores que iniciaban sus labores. Mateo se levantó temprano, decidido a aprovechar las primeras horas del día para explorar la propiedad, sin la atenta supervisión de las hermanas Díaz. Se vistió rápidamente, guardó su libreta y lápiz en el bolsillo de su chaqueta y salió silenciosamente de la habitación. Los pasillos de la hacienda aún estaban sumidos en penumbras, iluminados apenas por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas. Desde la cocina llegaban sonidos de actividad, ollas que se movían, instrucciones murmuradas, el chisporroteo del fuego. Mateo se dirigió en la dirección opuesta, hacia la parte trasera de la casa, buscando una salida discreta. Encontró una puerta lateral que daba a un pequeño huerto de árboles frutales. Desde allí, podía observar tanto la casa principal como las viviendas de los trabajadores, además del área acordonada donde se habían hallado los restos. Decidió dirigirse primero hacia esta última. A medida que se aproximaba al sitio, notó que la excavación había sido considerable. Una zona de aproximadamente 10 metros cuadrados estaba delimitada por estacas y cuerdas, con montículos de tierra removida alrededor. En el centro se abría una fosa de casi 2 metros de profundidad. Los restos ya habían sido retirados para su examen, pero Mateo podía distinguir claramente las marcas donde habían estado sepultados los cuerpos. Se agachó para examinar la tierra. Era oscura y compacta, diferente del suelo rojizo característico de la región. Tomó un puñado y lo examinó detenidamente, notando pequeños fragmentos blanquecinos, esquirlas de hueso que habían quedado tras la exhumación. También observó manchas más oscuras que podrían ser restos de fluidos corporales descompuestos a lo largo de décadas. «No debería estar aquí, señor», dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándolo. Mateo se giró rápidamente para encontrarse con un hombre de mediana edad, vestido con ropas de trabajo y un sombrero de paja desgastado. Su piel morena y sus facciones denotaban su origen indígena, probablemente purépecha. «Soy el investigador Suárez, de la Oficina Federal», respondió Mateo, incorporándose y sacudiéndose la tierra de las manos. «¿Y usted es...» «Isidro Vega, capataz de la hacienda», respondió el hombre, manteniendo una distancia prudente. «Fui yo quien encontró los primeros huesos». «Justo la persona con quien necesitaba hablar», dijo Mateo, acercándose.
Cuénteme exactamente qué sucedió el día del descubrimiento. Isidro se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos callosas, como si necesitara ocuparlas en algo mientras hablaba. Estábamos excavando para los cimientos del nuevo granero. El anterior se quemó en febrero, un accidente con una lámpara de aceite. El capataz señaló los restos carbonizados de una estructura a unos 50 metros de distancia. La señorita Constanza quería reconstruirlo más grande, así que ampliamos el área de cimentación hacia esta zona. ¿Y qué encontraron exactamente?, presionó Mateo. Al principio no sabíamos qué era. La pala de uno de los muchachos chocó con algo duro. Pensamos que era una roca, pero cuando despejamos más tierra... Isidro hizo una pausa, respirando profundamente. Era un cráneo, y luego otro, y después empezaron a aparecer más huesos. Detuve la excavación inmediatamente y avisé a las señoritas. Notó algo peculiar en la disposición de los restos. El capataz dudó antes de responder, como si evaluara cuánto podía revelar. No estaban ordenados, si es lo que pregunta. Algunos parecían haber sido arrojados apresuradamente, otros estaban mejor colocados, como si hubieran sido enterrados en momentos diferentes. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la familia Díaz, señor Vega? 22 años, señor. Comencé como peón cuando don Augusto aún vivía. ¿Y nunca notó nada inusual en esta zona de la propiedad? Isidro desvió la mirada. Esta parte siempre estuvo prohibida para los trabajadores. Don Augusto decía que era terreno sagrado de sus antepasados y que no debía ser perturbado. Interesante que decidieran construir precisamente aquí entonces. Fue decisión de la señorita Constanza. Dijo que necesitábamos expandirnos y que las supersticiones de su padre ya no importaban. Mateo anotó esta información en su libreta. ¿Conoció usted personalmente a alguno de los trabajadores que desaparecieron a lo largo de los años? El rostro del capataz se ensombreció. Algunos. Eran buenos trabajadores, la mayoría. Un día estaban aquí y al siguiente se habían marchado, supuestamente. Don Augusto siempre decía que habían encontrado mejor fortuna en otro sitio. ¿Y usted lo creía? Isidro se colocó nuevamente el sombrero, ajustándolo sobre su frente como si buscara ocultar su expresión. No es mi lugar cuestionar a los patrones, señor investigador. Antes de que Mateo pudiera insistir, una voz femenina interrumpió la conversación. Veo que ha madrugado, investigador Suárez. Remedios Díaz se acercaba por el sendero que conducía a la casa principal. Vestía un sencillo vestido gris y llevaba un chal sobre los hombros para protegerse del fresco matutino. Y ya ha conocido a nuestro fiel Isidro. El señor Vega me estaba explicando cómo descubrieron los restos, respondió Mateo con tono casual. Una verdadera tragedia. Terrible, en efecto, asintió Remedios, aunque su expresión parecía más tensa que afligida. Isidro, necesito que supervises el envío de tequila que sale esta mañana hacia Guadalajara. No queremos más retrasos como la semana pasada. Sí, señorita Remedios, respondió el capataz, inclinando levemente la cabeza antes de alejarse. Cuando Isidro estuvo lo suficientemente lejos, Remedios se volvió hacia Mateo. Mi hermana está buscándolo. El desayuno está servido y después podrá revisar los registros que hemos podido rescatar. Gracias, señorita Díaz. Una pregunta, si me permite. ¿Por qué decidieron construir el nuevo granero precisamente en esta zona que su padre consideraba sagrada? Remedios pareció momentáneamente desconcertada por la pregunta. Ah, Isidro le contó eso. Mi padre tenía muchas supersticiones. Investigador. Constanza es más pragmática. Esta área es la más adecuada por su proximidad al camino principal. Facilita el transporte del producto. Entiendo.
Una decisión práctica, entonces. Exactamente. Remedios señaló hacia la casa. Nos acompaña al desayuno. Constanza puede ser bastante impaciente. Durante el trayecto de regreso, Mateo observó cómo los trabajadores evitaban mirarlos directamente, bajando la vista o dándoles la espalda cuando pasaban cerca. El miedo era palpable, no solo hacia las hermanas Díaz, sino hacia cualquier figura de autoridad. El desayuno se sirvió en un comedor más pequeño que el utilizado para la cena de la noche anterior. Constanza ya aguardaba sentada a la cabecera de la mesa, revisando lo que parecían ser documentos contables. Levantó apenas la mirada cuando entraron. «Buenos días, investigador. Veo que ha decidido iniciar su trabajo antes del desayuno». «Me gusta aprovechar las primeras horas del día», respondió Mateo, tomando asiento frente a ella. «El señor Vega ha sido muy amable explicándome el descubrimiento de los restos. Isidro es un empleado ejemplar», comentó Constanza, cerrando su libro de cuentas. «Leal hasta la médula. Es raro encontrar trabajadores así hoy en día». El desayuno consistía en huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas y café negro. Mientras comían, Mateo observó la interacción entre las hermanas. Remedios casi siempre esperaba a que Constanza probara bocado antes de comenzar ella misma y rara vez iniciaba una conversación sin que su hermana mayor diera pie a ello. «He ordenado que le preparen el despacho de nuestro difunto padre para que pueda revisar los registros», informó Constanza. «No es mucho lo que sobrevivió al incendio, pero quizás encuentre algo útil». «Se lo agradezco», respondió Mateo. «También me gustaría entrevistar a los trabajadores más antiguos de la hacienda, si no hay inconveniente». Las hermanas intercambiaron una mirada fugaz. «Por supuesto», concedió Constanza con cierta rigidez. «Aunque debo advertirle que muchos son analfabetos y sus recuerdos pueden ser confusos. La mayoría son indígenas o mestizos con poca educación formal. A veces, quienes menos educación tienen son los que más observan y recuerdan», replicó Mateo con una leve sonrisa. Tras el desayuno, Constanza lo condujo personalmente al despacho que había pertenecido a don Augusto. Era una habitación de dimensiones medianas, con estanterías que cubrían 2 de sus paredes. Muchos de los libros mostraban signos de daño por fuego o agua, confirmando la historia del incendio. Un escritorio macizo dominaba el centro de la estancia, flanqueado por 2 sillones de cuero gastado. «Los registros que pudimos salvar están en ese armario», indicó Constanza, señalando un mueble de madera oscura en una esquina. «Principalmente corresponden a los últimos 10 años. Los anteriores se perdieron completamente». «¿Qué puede decirme sobre su padre, señorita Díaz?», preguntó Mateo mientras examinaba el despacho. Constanza se tensó visiblemente. «Don Augusto Díaz fue un hombre de su tiempo, estricto pero justo. Construyó esta hacienda desde la nada y la convirtió en una de las más productivas de Jalisco. ¿Y cómo era con los trabajadores?». «Exigente», respondió ella después de una pausa. «No toleraba la holgazanería ni la insubordinación, pero aquellos que cumplían con su deber eran bien tratados». «Entiendo». Mateo se acercó al retrato de don Augusto que presidía la estancia, un hombre de facciones severas y mirada penetrante. «¿Cuándo falleció exactamente?». «Hace 8 años, un ataque al corazón mientras supervisaba la cosecha de agave. Y ustedes se hicieron cargo del negocio desde entonces». «Así es. Yo me encargo de las finanzas y la producción. Remedios supervisa los envíos y las relaciones con los compradores». Constanza consultó el reloj de bolsillo que llevaba colgado del cuello. «Debo atender unos asuntos urgentes. Siéntase libre de examinar todo lo que necesite. La cena se servirá a las 8 como ayer». Cuando quedó solo, Mateo comenzó a revisar meticulosamente el armario indicado.
Como había advertido Constanza, los registros eran escasos y fragmentarios. Encontró listas de trabajadores, pero notó algo peculiar. En muchos casos, aparecían anotaciones marginales junto a ciertos nombres, simples marcas que consistían en una pequeña cruz. Tras revisar varios documentos, confirmó un patrón. Los nombres marcados con cruces desaparecían de las listas posteriores, sin explicación alguna. No había registro de despidos, fallecimientos o abandonos voluntarios, simplemente dejaban de aparecer. En uno de los libros de cuentas, fechado en 1889, encontró una entrada intrigante. Junto a los gastos habituales de la hacienda, salarios, materiales, mantenimiento, aparecía una partida recurrente bajo el críptico título de «Costos de purificación». Las cantidades variaban, pero aparecían aproximadamente cada 3 o 4 meses, coincidiendo sospechosamente con la desaparición de trabajadores de las listas. Mateo pasó horas examinando cada documento disponible, trazando patrones y anotando inconsistencias. Cuando la luz que entraba por la ventana comenzó a disminuir, había llenado varias páginas de su libreta con observaciones y teorías. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Xochitl entró tímidamente con una bandeja que contenía café y pan dulce. La señorita Remedios pensó que podría necesitar algo para merendar, señor, explicó la joven. Gracias, Xochitl. Mateo esperó a que depositara la bandeja sobre el escritorio antes de añadir en voz baja. ¿Podrías hablarme de las cruces en las listas de trabajadores? La muchacha palideció instantáneamente, casi dejando caer la taza de café que estaba acomodando. No sé de qué habla, señor, susurró, aunque su expresión delataba lo contrario. Creo que sí lo sabes. Y también creo que tienes miedo, con buena razón. Mateo bajó aún más la voz. Puedo ayudar a que esto termine, Xochitl, pero necesito saber la verdad. La joven miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Los marcados son los que hablaron demasiado, murmuró finalmente. Los que hicieron preguntas incorrectas o vieron cosas que no debían ver. ¿Y qué les ocurrió? Desaparecieron. Don Augusto decía que habían encontrado mejor trabajo en otro sitio, pero nadie lo creía. Nadie deja un trabajo sin despedirse de su familia. Xochitl retorció nerviosamente el borde de su delantal. Mi tío Tomás fue uno de ellos. Trabajaba en los campos de agave. Una noche escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación privada de don Augusto, voces que discutían acaloradamente. Al día siguiente ya no estaba. Mi madre nunca volvió a saber de él. ¿Cuándo fue esto? Hace 10 años, más o menos, poco antes de que don Augusto muriera. Y desde que las hermanas Díaz están al mando, ¿ha continuado esto? Xochitl dudó visiblemente. No con la misma frecuencia, pero ha habido casos, principalmente bajo las órdenes de la señorita Constanza. Mateo anotó esta información. ¿Hay alguien más que pueda hablarme de esto? ¿Alguien que no tenga tanto miedo? El viejo Joaquín, respondió ella tras pensarlo un momento. Fue mozo de cuadra durante 40 años. Ahora está demasiado mayor para trabajar, pero las señoritas le permiten vivir en una cabaña cerca del río, a cambio de que cuide las gallinas. Él ha visto mucho, quizás demasiado. ¿Cómo puedo encontrarlo? Siga el sendero que conduce al río detrás de los campos de agave. Su cabaña es la única en esa zona. Xochitl se dirigió rápidamente hacia la puerta, pero antes de salir añadió: «Tenga cuidado, señor. No confíe en nadie en esta hacienda, especialmente no en las hermanas Díaz». Cuando se quedó solo nuevamente, Mateo consideró sus opciones. El sol comenzaba a ponerse, pero aún quedaban un par de horas de luz. Decidió aprovecharlas para visitar al viejo Joaquín, esperando que el anciano pudiera arrojar más luz sobre los oscuros secretos de la hacienda.
Salió discretamente por la puerta trasera y se dirigió hacia los campos de agave. Los trabajadores estaban terminando sus labores del día, recogiendo herramientas y preparándose para regresar a sus viviendas. Mateo mantuvo un paso casual, como si simplemente estuviera dando un paseo vespertino para estirar las piernas después de horas encerrado en el despacho. El sendero hacia el río era estrecho y serpenteaba entre matorrales de vegetación seca. A medida que se alejaba de la casa principal y los campos de cultivo, el paisaje se volvía más agreste y solitario. El sonido del agua corriendo se hizo cada vez más fuerte hasta que finalmente llegó a la orilla del río. Tal como había indicado Xochitl, una pequeña cabaña de adobe se alzaba a unos 50 metros río abajo. El humo que salía de su chimenea indicaba que estaba habitada. Mateo se acercó y golpeó suavemente la puerta de madera desgastada. «¿Quién es?», preguntó una voz cascada desde el interior. «Me llamo Mateo Suárez, soy investigador federal. Me gustaría hablar con usted, señor Joaquín». Hubo un prolongado silencio, seguido por el sonido de pasos arrastrados. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un anciano encorvado por los años. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, y sus ojos, aunque nublados por cataratas incipientes, mantenían una chispa de inteligencia. «Un investigador federal», repitió el anciano, evaluándolo con la mirada. «Han pasado 40 años desde que alguien se molestó en investigar lo que ocurre en la Hacienda Díaz. Entre antes de que alguien lo vea». El interior de la cabaña era modesto, pero sorprendentemente ordenado. Un catre ocupaba una esquina, junto a un pequeño fogón donde hervía una olla. Algunas gallinas picoteaban tranquilamente el suelo de tierra apisonada, aparentemente acostumbradas a compartir el espacio con su cuidador. «Siéntese», indicó Joaquín, señalando un banco de madera. «Supongo que viene por los cuerpos que encontraron». «Así es», confirmó Mateo, impresionado por la franqueza del anciano. «Y creo que usted sabe más de lo que cualquiera está dispuesto a contar». Joaquín soltó una risa seca que derivó en una tos bronca. «Lo que sé podría llenar un libro, joven. La pregunta es, ¿está preparado para escucharlo? La verdad sobre la familia Díaz no es para corazones débiles. Estoy aquí para descubrir la verdad, sin importar cuán oscura sea». El anciano asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. Se acercó a una pequeña alacena, extrajo una botella de tequila a medio consumir y sirvió 2 pequeños vasos. «Esto nos vendrá bien para la conversación que vamos a tener», dijo, ofreciéndole uno a Mateo. «Por los muertos que finalmente hablarán a través de sus huesos». Mateo aceptó el vaso y ambos bebieron. El tequila quemó agradablemente su garganta, proporcionándole un calor bienvenido en la fresca tarde que comenzaba a caer sobre Jalisco. «Trabajé para don Augusto Díaz desde que era un muchacho», comenzó Joaquín, sentándose frente a Mateo. «Lo conocí mejor que sus propias hijas. Era un hombre obsesionado con 2 cosas, el poder y la pureza de sangre. Se consideraba descendiente directo de conquistadores españoles y despreciaba profundamente a los indígenas y mestizos, aunque irónicamente dependía de ellos para su riqueza. Sin embargo, empleaba principalmente trabajadores indígenas», observó Mateo, «precisamente porque los consideraba desechables», explicó el anciano. «Comenzó en la década de 1860, poco después de la Guerra de Reforma. Un trabajador purépecha llamado Manuel desafió una de sus órdenes. Don Augusto lo golpeó con tanta furia que lo mató. En lugar de enfrentar las consecuencias, decidió enterrar el cuerpo en un rincón alejado de la propiedad. El mismo lugar donde se encontraron los restos», adivinó Mateo. «Exacto. Pero lo más terrible no fue el asesinato en sí, sino lo que descubrió después, que podía salirse con la suya».
que nadie cuestionaría la desaparición de un simple peón indígena, que podía eliminar a cualquier trabajador que lo desafiara o simplemente le desagradara sin consecuencias. Joaquín bebió otro sorbo de tequila. Con el tiempo, desarrolló un sistema. Aquellos que mostraban defectos según su retorcida visión eran marcados para la purificación, como él lo llamaba. Las cruces en los registros, murmuró Mateo. Sí, al principio eran solo aquellos que lo desafiaban abiertamente. Luego cualquiera que cometiera el más mínimo error. Eventualmente, bastaba una mirada que él interpretara como irrespetuosa. ¿Y nadie intentó detenerlo, denunciarlo? Algunos lo intentaron. El padre Esteban, el viejo párroco del pueblo, comenzó a hacer preguntas cuando demasiados feligreses dejaron de asistir a misa. Don Augusto lo invitó a cenar y el padre nunca regresó a su parroquia. La versión oficial fue que había sido trasladado urgentemente a Ciudad de México. Joaquín negó con la cabeza. Sus huesos probablemente están entre los que encontraron. Mateo anotaba frenéticamente en su libreta. ¿Y las hijas? ¿Estaban al tanto? El rostro del anciano se ensombreció aún más. Constanza siempre fue la favorita de su padre. Lo adoraba, lo idolatraba. Cuando tenía 16 años, comenzó a acompañarlo en sus rituales de purificación. Al principio solo observaba, luego comenzó a participar. ¿Y Remedios? Ella era diferente, más sensible, más humana. Intentó oponerse una vez, cuando tenía unos 20 años. Don Augusto la encerró en el sótano durante una semana, sin comida ni agua. Cuando salió, nunca volvió a cuestionar las acciones de su padre. Joaquín suspiró profundamente, pero en secreto a veces advertía a los trabajadores marcados, les ayudaba a escapar en medio de la noche. ¿Cree que las hermanas continuaron con las prácticas de su padre después de su muerte? Joaquín guardó silencio por un momento, como si evaluara cuánto más debía revelar. Constanza lo hizo, aunque con menos frecuencia. Remedios. Ella intentó cambiar las cosas sutilmente. Las desapariciones se redujeron considerablemente. Pero no se detuvieron por completo. No, el último caso fue hace apenas 6 meses. Un joven llamado Carlos, que trabajaba en la destilería. Se rumoreaba que tenía un romance con una de las muchachas de la casa, quizás incluso con la propia Remedios. El anciano bajó la voz, aunque no había nadie más que pudiera escucharlos. Una noche Carlos desapareció. Constanza anunció que había decidido buscar fortuna en Estados Unidos. Mateo consideró toda la información recibida. Si las acusaciones de Joaquín eran ciertas, estaba frente a una serie de asesinatos que se extendía por 3 décadas, cometidos primero por don Augusto Díaz y luego continuados por su hija mayor, Constanza. ¿Tiene pruebas de todo esto más allá de sus propios recuerdos?, preguntó finalmente. Joaquín se levantó con dificultad y se dirigió hacia su catre. Levantó el colchón delgado y extrajo un paquete envuelto en tela encerada. Lo colocó sobre la mesa frente a Mateo. Durante años registré cada desaparición, cada nombre, fechas, circunstancias, rumores sobre las razones. Sabía que algún día alguien vendría a buscar la verdad. Mateo desenvolvió el paquete con cuidado. Contenía un cuaderno desgastado, con páginas amarillentas cubiertas por una caligrafía temblorosa pero legible. Hojeándolo rápidamente, confirmó que efectivamente contenía un registro meticuloso de desapariciones, con nombres y fechas que coincidían con las cruces que había encontrado en los documentos oficiales de la hacienda. «Esto es», comenzó, pero se interrumpió al escuchar un crujido fuera de la cabaña. Joaquín se tensó, llevándose un dedo a los labios. «Alguien nos vigila», susurró.
Mateo se levantó silenciosamente y se acercó a la pequeña ventana, entrecerrando los ojos para penetrar la creciente oscuridad del exterior. Por un instante creyó distinguir una figura que se alejaba apresuradamente entre los arbustos. «Debo irme», dijo, guardando el cuaderno en el interior de su chaqueta. «¿Estará seguro aquí? He sobrevivido hasta ahora porque sé guardar las apariencias», respondió Joaquín. «Finjo demencia cuando las hermanas vienen a visitarme. Creen que soy un viejo inofensivo que apenas recuerda su propio nombre. Volveré mañana, si puedo», prometió Mateo, dirigiéndose hacia la puerta. «Y haré que se haga justicia, se lo aseguro. Tenga cuidado con la señorita Constanza», advirtió Joaquín antes de que saliera. «Es más peligrosa de lo que aparenta. Como su padre, ha desarrollado un gusto por la purificación». Mateo asintió gravemente y salió de la cabaña. La noche había caído por completo y la luna apenas iluminaba el sendero de regreso. Caminó apresuradamente, consciente de que su ausencia en la casa principal probablemente ya habría sido notada. A medida que se acercaba a los campos de agave, la sensación de ser observado se intensificó. Se detuvo varias veces, girándose bruscamente para intentar sorprender a quien pudiera estar siguiéndolo, pero solo encontraba oscuridad y silencio. Cuando finalmente divisó las luces de la hacienda, apresuró el paso. El cuaderno de Joaquín pesaba en su bolsillo interior, una prueba tangible de los horrores que habían tenido lugar durante décadas en la aparentemente próspera Hacienda Díaz. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Mateo había llegado justo cuando Constanza comenzaba a impacientarse por su ausencia. Al entrar al comedor, notó que la hermana mayor lo observaba con una expresión inescrutable, como si intentara leer en su rostro dónde había estado y qué había descubierto. «Lamento la demora», se disculpó Mateo, tomando asiento. «Me distraje revisando documentos y luego decidí dar un paseo para despejar la mente. Su propiedad es verdaderamente extensa. La Hacienda Díaz abarca más de 500 hectáreas», respondió Constanza con orgullo evidente. «Nuestro padre compró parcelas adicionales cada vez que la oportunidad se presentaba». «Espero que su investigación esté avanzando», comentó Remedios, mientras los sirvientes comenzaban a servir la cena. Su voz sonaba tensa, y Mateo notó que evitaba mirarlo directamente. «He encontrado algunas pistas interesantes», respondió él, deliberadamente vago. «Aunque los registros son fragmentarios, en como ustedes advirtieron». Constanza cortó meticulosamente un trozo de carne. «¿Y qué conclusiones preliminares ha sacado, investigador?». Mateo mantuvo una expresión neutral mientras respondía. «Aún es prematuro hablar de conclusiones, pero parece claro que la mayoría de los restos corresponden a trabajadores de la hacienda que desaparecieron a lo largo de los años». «Terrible», murmuró Remedios. «Uno se pregunta quién podría hacer algo así». «Alguien con acceso a la propiedad, sin duda», señaló Mateo, observando cuidadosamente las reacciones de ambas hermanas. «Alguien que conocía bien la hacienda y tenía la autoridad suficiente para actuar sin levantar sospechas». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Constanza bebió un sorbo de vino tinto antes de hablar. «Supongo que está considerando a todos como sospechosos, incluyéndonos a nosotras». «Es mi deber considerar todas las posibilidades, señorita Díaz». «Por supuesto, y es nuestro deber cooperar plenamente con la investigación». Constanza le dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Después de todo, queremos que se descubra la verdad, tanto como usted». Mateo notó que Remedios se tensaba visiblemente ante estas palabras, como si contuviera una respuesta. La cena continuó con una conversación forzada sobre temas superficiales. El clima, la calidad de la cosecha de agave ese año, las últimas noticias de Ciudad de México. Bajo esta aparente normalidad, sin embargo, Mateo percibía una corriente de tensión creciente, particularmente en Remedios,
que parecía cada vez más nerviosa conforme avanzaba la velada. Cuando los sirvientes retiraron el postre, Constanza se puso de pie. Si nos disculpa, investigador, mi hermana y yo debemos revisar unos asuntos urgentes relacionados con un envío que sale mañana hacia Europa. Siéntase libre de retirarse a su habitación o disfrutar de un coñac en la biblioteca. Gracias por la cena, respondió Mateo, incorporándose también. Creo que me retiraré temprano. Ha sido un día largo y mañana quisiera comenzar las entrevistas con los trabajadores más antiguos. Como desee. Le diré a Isidro que prepare una lista de personas adecuadas. Constanza hizo un gesto hacia Remedios, que se levantó obedientemente. Que descanse, investigador. Mateo las observó salir del comedor, notando cómo Constanza colocaba una mano firme en el brazo de su hermana, guiándola con determinación. En lugar de dirigirse directamente a su habitación, Mateo decidió hacer una pequeña exploración nocturna de la casa. Con el pretexto de buscar la biblioteca mencionada por Constanza, recorrió lentamente los pasillos de la planta baja, prestando especial atención a las áreas que parecían menos frecuentadas. Al doblar una esquina, escuchó voces amortiguadas provenientes de una habitación cercana. Se acercó sigilosamente, reconociendo las voces de las hermanas Díaz. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole escuchar fragmentos de su conversación. Completamente irresponsable, decía Constanza con tono cortante. ¿Cómo pudiste permitir que hablara con Joaquín? Ese viejo sabe demasiado. No lo seguí personalmente, Constanza, respondió Remedios, su voz temblorosa. Solo me dijeron que había tomado el sendero hacia el río, y no pensaste en detenerlo, en distraerlo de alguna manera. ¿Qué podía hacer? Es un investigador federal. Es un hombre, Remedios, y tú siempre has sabido manejar a los hombres cuando te lo propones. Un sonido brusco, como de un objeto golpeando una superficie dura. Todo lo que hemos construido, todo lo que Padre nos dejó, podría perderse por tu debilidad. No es debilidad querer poner fin a esto, hermana. La voz de Remedios sonaba más firme ahora. Han sido demasiadas muertes, demasiados secretos. Quizás sea tiempo de que la verdad salga a la luz. ¿Y qué sucederá entonces? ¿Has pensado en eso? Ambas seremos juzgadas, ambas terminaremos en la horca. ¿Es eso lo que quieres? Un silencio tenso. No, por supuesto que no, respondió finalmente Remedios, su voz nuevamente sometida. Pero debe haber una manera de terminar con esto sin que lleguemos a ese extremo. La hay, afirmó Constanza bajando el tono, pero necesito que confíes en mí y sigas mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entiendes? Sí, hermana. Bien. Primero, debemos ocuparnos del investigador. Mañana por la noche. Mateo se tensó, esperando escuchar el plan, pero en ese momento una voz lo sobresaltó. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Giró bruscamente para encontrarse con Xochitl, que lo observaba con expresión preocupada. Estaba buscando la biblioteca, improvisó rápidamente, alejándose de la puerta entreabierta. Creo que me he desorientado un poco. La biblioteca está en el otro extremo del pasillo, señor, respondió la joven, aunque su mirada indicaba que comprendía lo que realmente estaba haciendo. Permítame acompañarlo. Mientras se alejaban, Mateo escuchó que la conversación en la habitación se interrumpía abruptamente. Gracias, Xochitl, murmuró cuando estuvieron lo suficientemente lejos. Creo que en realidad prefiero retirarme a mi habitación. Es lo más seguro, señor, respondió ella en voz baja. No debería vagar solo por la casa durante la noche. Hay ojos y oídos en todas partes. ¿Incluyendo los tuyos?, preguntó Mateo, estudiando su rostro.
Mis ojos ven, pero mis labios callan frente a quienes no deben saber, contestó enigmáticamente. La señorita Remedios no es como su hermana, pero su voluntad fue quebrada hace mucho tiempo. Aún así, intenta proteger a quienes puede. ¿Como a ti? Xochitl asintió levemente. Mi madre trabajaba en la cocina cuando Remedios era niña. Crecieron casi como hermanas, a pesar de las diferencias de clase. Cuando don Augusto descubrió que mi madre le enseñaba a leer a escondidas, quiso purificarla. Remedios la ayudó a escapar, pero mi madre regresó años después, cuando supo que el viejo había muerto. Trajo consigo a mi hermano y a mí. ¿Y Constanza lo permitió? Remedios intercedió por nosotros. Convenció a su hermana de que necesitaban personal de confianza, gente que les debiera lealtad. Habían llegado a la puerta de la habitación de Mateo. Debo irme ahora, antes de que note mi ausencia. Una última pregunta, Xochitl. ¿Dónde está el sótano que mencionó Joaquín? El lugar donde Remedios fue castigada por su padre. La joven palideció visiblemente. Está debajo de la destilería. La entrada se encuentra oculta tras unos barriles en la esquina noroeste. Pero le ruego que tenga cuidado, señor. Ese lugar guarda muchos horrores. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Xochitl se alejó rápidamente por el pasillo, dejándolo solo frente a su habitación. Una vez dentro, Mateo cerró la puerta con llave y extrajo el cuaderno de Joaquín de su chaqueta. Lo estudió detenidamente durante horas, contrastando los nombres y fechas con sus propias notas y las observaciones que había hecho en los registros de la hacienda. El patrón era claro e innegable. Durante 3 décadas, don Augusto Díaz había eliminado sistemáticamente a trabajadores que consideraba defectuosos, según sus retorcidos criterios. Las anotaciones de Joaquín también detallaban cómo Constanza había seguido los pasos de su padre tras su muerte, aunque a menor escala y con más discreción. Remedios aparecía mencionada principalmente como una figura ambigua, que ocasionalmente ayudaba a trabajadores a escapar, pero que nunca se enfrentaba abiertamente a su padre o a su hermana. Cerca de la medianoche, cuando sus ojos comenzaban a cerrarse por el cansancio, Mateo escuchó un leve rasguño en su puerta. Instintivamente guardó el cuaderno bajo la almohada y se acercó cautelosamente, sin hacer ruido. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. «Soy yo, Remedios Díaz», respondió una voz apenas audible. «Por favor, necesito hablar con usted. Es urgente». Mateo dudó un momento, recordando la conversación que había escuchado. ¿Era esto parte del plan de Constanza? Finalmente, decidió abrir, pero mantuvo una mano cerca de la pistola que llevaba oculta en la cintura. Remedios estaba sola, vestida con una bata oscura sobre su camisón. Su rostro mostraba signos de haber llorado y sus manos temblaban visiblemente. «Por favor, déjeme entrar», suplicó. «No tenemos mucho tiempo». Mateo se apartó para permitirle el paso y cerró rápidamente la puerta tras ella. Remedios se dirigió hacia la ventana, comprobando que las cortinas estuvieran completamente cerradas antes de volverse hacia él. «Sé que ha hablado con Joaquín», comenzó sin preámbulos. «Y sé lo que debe pensar de mí, de mi familia, pero necesito que entienda. No todo es como parece». «No he visto suficientes pruebas, señorita Díaz», respondió Mateo con tono firme, pero sin hostilidad. «El cuaderno de Joaquín, los registros con las cruces, las tumbas, todo apunta a una serie sistemática de asesinatos cometidos primero por su padre y luego continuados por su hermana, con su conocimiento y, en cierta medida, su complicidad». Remedios se dejó caer en una silla, sus hombros hundidos por un peso invisible. «Tiene razón, y cargaré con esa culpa hasta mi muerte, pero debe saber que intenté detenerlos, a mi manera. ¿Por qué viene a hablar conmigo ahora? ¿Qué ha cambiado?
Constanza planea matarlo, respondió directamente. Mañana por la noche durante la cena, pondrá veneno en su comida, el mismo que ha usado con otros antes que usted. Mateo no mostró sorpresa. ¿Y por qué me advierte? ¿Por qué traicionar a su hermana ahora, después de tantos años de silencio? Porque estoy cansada, respondió Remedios, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cansada de vivir con miedo, con culpa, cansada de las pesadillas, de las voces de los muertos que me atormentan cada noche. ¿Y por qué? Dudó un instante, porque Carlos no merecía morir. Carlos, el joven que desapareció hace 6 meses, recordó Mateo. Joaquín mencionó que posiblemente tenía un romance con usted. Remedios asintió lentamente. Era un hombre bueno, honesto, nos amábamos. Planeábamos escapar juntos, lejos de este lugar maldito, pero Constanza lo descubrió y... Su voz se quebró. Lo encontré en el sótano, bajo la destilería. Llegué demasiado tarde. ¿Por qué no huyó entonces? ¿Por qué no denunció a su hermana? Y enfrentarme sola a la justicia. ¿Acaso cree que me considerarían inocente después de décadas de silencio cómplice? Remedios lo miró directamente, sus ojos brillantes por las lágrimas. Además, Constanza tiene aliados poderosos en el gobierno local. Mi palabra contra la suya habría sido insuficiente. Pero ahora hay pruebas físicas, los cuerpos, el cuaderno de Joaquín. Exactamente, por eso decidí actuar ahora. Remedios se inclinó hacia él. Mañana por la mañana, finja que continúa con su investigación normalmente. Yo mantendré ocupada a Constanza con el inventario de la destilería. Tendrá tiempo suficiente para visitar el sótano. Allí encontrará más pruebas, incluidas pertenencias personales de las víctimas que mi padre y Constanza guardaban como trofeos. Mateo la observó detenidamente, buscando signos de engaño. ¿Cómo sé que esto no es una trampa, señorita Díaz? ¿Cómo puedo confiar en usted después de todo lo que ha ocurrido? No puede, admitió ella. Solo puedo ofrecerle mi palabra y esto. Extrajo un pequeño llavero de hierro de su bolsillo. Son las llaves del candado del sótano y de los baúles que contienen las pruebas. Nadie sabe que las tengo, ni siquiera Constanza. Mateo tomó las llaves, sopesándolas en su mano. ¿Qué espera conseguir con esto? Si su hermana es arrestada, usted también enfrentará cargos como cómplice. Lo sé, y estoy preparada para eso. Remedios se levantó alisando nerviosamente su bata. Solo pido una cosa a cambio de mi ayuda, que considere mi cooperación al momento de presentar su informe. No busco escapar de la justicia solo. Quizás una oportunidad de redimirme, de alguna manera. Haré constar su cooperación, prometió Mateo. Es lo único que puedo ofrecer. Remedios asintió, aparentemente satisfecha. Debo regresar a mi habitación antes de que Constanza note mi ausencia. Tenga cuidado mañana. Mi hermana es más observadora de lo que parece. Una última pregunta, dijo Mateo mientras ella se dirigía hacia la puerta. ¿Cuándo comenzaron las desapariciones bajo el mando de Constanza? Inmediatamente después de la muerte de su padre. Remedios se detuvo, su mano ya en el pomo de la puerta. No. Hubo un período de calma, casi 2 años. Creí que finalmente había terminado, que podríamos comenzar de nuevo. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Luego, Isidro encontró a un trabajador robando botellas de tequila del almacén. Constanza lo convocó a su despacho y... Fue como si algo dormido despertara en ella. La misma mirada que tenía nuestro padre cuando decidía que alguien debía ser purificado. ¿Y usted no intervino? Lo intenté. Le supliqué que simplemente lo despidiera, que lo denunciara a las autoridades si era necesario. Me respondió con la misma frase que nuestro padre solía usar: la sangre llama a la sangre, Remedios. Es nuestro deber mantener el orden, como lo hizo padre antes que nosotras.
Remedios suspiró profundamente. Esa noche supe que nada había cambiado realmente, que el ciclo continuaría mientras Constanza viviera. Con estas palabras, salió silenciosamente de la habitación, dejando a Mateo solo con sus pensamientos y las llaves que podrían ser la clave para resolver definitivamente el caso. El sueño fue esquivo esa noche. Mateo alternaba entre períodos de vigilia, repasando mentalmente cada detalle descubierto, y breves lapsos de sueño, plagados de pesadillas, donde cadáveres se levantaban de la tierra rojiza de Jalisco, señalándolo acusadoramente. Al amanecer, se levantó decidido a visitar el sótano mencionado por Remedios. Desayunó rápidamente, notando que solo Constanza estaba presente en la mesa. «Mi hermana se siente indispuesta esta mañana», explicó ante la mirada interrogante de Mateo. «Nada grave, solo una jaqueca. Estará mejor para la cena». «Lamento escucharlo», respondió Mateo con fingida preocupación. «Mientras tanto, me gustaría examinar la destilería hoy. Entiendo que es una parte crucial del negocio familiar». «Por supuesto», asintió Constanza, aunque Mateo percibió un destello de suspicacia en su mirada. «Isidro puede mostrarle las instalaciones. Yo misma estaré allí más tarde para supervisar el inventario trimestral». «Perfecto. No quisiera interrumpir sus actividades normales». La destilería se encontraba en un edificio separado, a unos 200 metros de la casa principal. Era una construcción imponente de piedra y madera, con grandes chimeneas que expulsaban vapor constantemente. El olor dulzón del agave fermentado impregnaba el aire circundante. Isidro lo recibió en la entrada con evidente incomodidad. «La señorita Constanza me pidió que le mostrara las instalaciones», explicó el capataz, «aunque no entiendo qué relación podría tener nuestro proceso de destilación con su investigación». «A veces, las conexiones no son evidentes hasta que se tiene una visión completa», respondió Mateo con tono afable. «Además, siempre he sentido curiosidad por cómo se produce el tequila». La visita guiada fue exhaustiva. Isidro, a pesar de su reticencia inicial, parecía orgulloso de explicar cada paso del proceso, desde la selección de las piñas de agave maduras, su cocción en hornos tradicionales, la molienda, fermentación y finalmente la destilación en alambiques de cobre. La operación era impresionante en su escala y eficiencia. Durante todo el recorrido, Mateo mantuvo una actitud de genuino interés, mientras discretamente buscaba con la mirada la ubicación del sótano mencionado por Remedios. En la esquina noroeste del edificio, tal como había indicado Xochitl, divisó una acumulación de barriles que parecían colocados de manera demasiado ordenada, como si ocultaran algo. «¿Y esa área?», preguntó casualmente, señalando los barriles. «¿Qué se almacena allí?». Isidro siguió su mirada y su expresión se tensó visiblemente. «Solo barriles vacíos que esperan ser reutilizados, nada importante». «Me gustaría echar un vistazo, si no le importa». «Esa zona no es parte del recorrido habitual, señor», respondió el capataz con firmeza. «Además, pronto llegará la señorita Constanza para el inventario y necesito preparar los documentos». «Comprendo. No lo retendré más entonces». Mateo sonrió amablemente. «¿Le importa si me quedo unos minutos más? Me gustaría tomar algunas notas sobre el proceso mientras está fresco en mi memoria». Isidro dudó un momento, pero finalmente asintió. «Como guste, señor. Solo le pido que tenga cuidado con los equipos. Algunos están muy calientes». Cuando el capataz se retiró, Mateo esperó unos minutos para asegurarse de que no regresara. Luego, con movimientos rápidos pero cautelosos, se dirigió hacia la esquina noroeste. Movió estratégicamente varios barriles, revelando una trampilla metálica en el suelo, asegurada con un pesado candado.
Miró a su alrededor para confirmar que seguía solo antes de extraer las llaves proporcionadas por Remedios. La primera que probó encajó perfectamente en el candado, que se abrió con un chasquido metálico. Levantó la trampilla con cuidado, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Mateo extrajo una pequeña lámpara de aceite que había tomado prestada de su habitación y la encendió. La luz temblorosa reveló un pasadizo estrecho que se adentraba bajo tierra. Descendió lentamente, cerrando la trampilla tras de sí para evitar ser descubierto. El aire en el sótano era frío y húmedo, cargado con un olor que Mateo reconoció inmediatamente. El inconfundible aroma metálico de la sangre seca mezclado con la putrefacción. A medida que avanzaba por el pasadizo, las paredes de piedra daban paso a una cámara más amplia. Lo que vio allí confirmó sus peores sospechas. El sótano había sido convertido en una macabra sala de tortura. Cadenas oxidadas colgaban de las paredes, algunas con manchas oscuras que solo podían ser sangre antigua. Una mesa de madera ocupaba el centro de la estancia, con correas de cuero en sus extremos y surcos que permitían que los fluidos drenaran hacia un cubo colocado debajo. Diversos instrumentos colgaban de ganchos en la pared, cuchillos de diferentes tamaños, tenazas, látigos con puntas metálicas. Pero lo que realmente captó la atención de Mateo fueron los 3 grandes baúles de madera alineados contra la pared del fondo. Con manos temblorosas por la impresión, se acercó al primero y utilizó otra de las llaves proporcionadas por Remedios para abrirlo. El contenido le revolvió el estómago. Docenas de objetos personales, cuidadosamente etiquetados con nombres y fechas. Anillos de matrimonio, escapularios religiosos, prendas de vestir ensangrentadas, mechones de cabello atados con cintas. Cada objeto representaba una vida arrebatada, un ser humano reducido a un trofeo en la retorcida colección de los días. El segundo baúl contenía cuadernos, similares al de Joaquín, pero con una caligrafía diferente, más firme y elegante. Mateo tomó uno al azar y lo hojeó. Era un registro detallado de las purificaciones, escrito por el propio don Augusto Díaz. Cada entrada describía meticulosamente el defecto del trabajador seleccionado, el método empleado para su eliminación y, perturbadoramente, las lecciones aprendidas para mejorar el proceso la próxima vez. El tercer baúl, el más pequeño, contenía documentos oficiales, certificados de defunción falsificados, cartas supuestamente enviadas por trabajadores anunciando su partida, incluso documentos forjados de transferencia a otras haciendas. La familia Díaz no solo había cometido los asesinatos, sino que había creado un elaborado sistema para encubrirlos. Mateo comenzó a recoger cuidadosamente las pruebas más concluyentes, colocándolas en su maletín. Mientras lo hacía, un ruido sobre su cabeza lo alertó. Pasos que se movían directamente encima del sótano. Apagó rápidamente su lámpara y permaneció inmóvil en la oscuridad. La trampilla se abrió de golpe, dejando entrar un haz de luz. Una figura comenzó a descender por la escalera. Mateo se ocultó tras uno de los baúles, conteniendo la respiración. Cuando la figura llegó al fondo y encendió una lámpara, pudo distinguir claramente el rostro de Remedios Díaz. «¿Investigador Suárez?», llamó en voz baja. «Sé que está aquí. No tema, vengo sola». Mateo salió cautelosamente de su escondite. «Señorita Díaz, creí que estaba indispuesta». Era una excusa para evitar el desayuno con Constanza. No podía arriesgarme a que notara mi nerviosismo. Remedios miró a su alrededor con expresión torturada. «Veo que ha encontrado la sala de horrores de mi familia. Es más terrible de lo que imaginaba», admitió Mateo. «¿Cómo pudo permitir que esto continuara durante tantos años?»
No tiene idea de lo que es crecer bajo la sombra de un monstruo como mi padre, respondió ella, acercándose al baúl de objetos personales. Con delicadeza, tomó un anillo de oro simple. Este pertenecía a Rosa, una joven que trabajaba en la lavandería. Su único crimen fue rechazar los avances de mi padre. Lo colocó nuevamente en el baúl con reverencia. Cada noche, en mis pesadillas, veo sus rostros. Todos ellos me piden justicia, una justicia que nunca tuve el valor de buscar. Hasta ahora, observó Mateo. Hasta ahora, confirmó ella, pero debemos darnos prisa. Constanza sospecha algo. Esta mañana ordenó a Isidro que vigilara sus movimientos y acaba de enviar un mensaje al alcalde del pueblo, quien siempre ha sido su aliado. Cree que intentará interferir con la investigación oficial. Estoy segura. El alcalde Morales ha sido cómplice de mi hermana durante años. Recibe generosas donaciones a cambio de su silencio y protección. Remedios se acercó a Mateo con urgencia en su mirada. Debe llevarse estas pruebas ahora mismo, antes del anochecer. Yo lo ayudaré a escapar de la hacienda. No puedo marcharme así sin completar formalmente la investigación, protestó Mateo. Necesito interrogar a más testigos, documentar adecuadamente la escena. No hay tiempo, interrumpió Remedios. Si espera hasta la cena, será demasiado tarde. Constanza ya ha ordenado preparar el veneno. Y si el alcalde Morales llega antes de que usted pueda asegurar las pruebas, todo esto desaparecerá. Los cuerpos serán reenterrados en otro lugar, los registros quemados, los testigos silenciados. Mateo consideró sus opciones. La evidencia que ya había recolectado era sustancial, posiblemente suficiente para justificar arrestos inmediatos. Pero abandonar la investigación prematuramente iba contra todos sus principios profesionales. Hay otra razón por la que debe irse ahora, añadió Remedios, bajando la voz. Isidro y 3 hombres más tienen órdenes de eliminarlo si intenta salir de la hacienda con cualquier tipo de evidencia. Están vigilando los caminos principales. ¿Y cómo sugiere que escape entonces? Hay un sendero poco conocido que atraviesa la propiedad vecina. Conduce directamente a la estación de ferrocarril de San Juan, a 8 kilómetros de aquí. Si parte ahora, puede tomar el tren de las 4 hacia Ciudad de México. Remedios extrajo un pequeño mapa del bolsillo de su vestido. He marcado la ruta. También he preparado un caballo en el establo más alejado, con provisiones suficientes para el viaje. Mateo tomó el mapa estudiándolo brevemente. ¿Y usted? Constanza sospechará de su participación en mi escape. Me ocuparé de eso, respondió con determinación. Lo importante es que estas pruebas lleguen a las autoridades federales. Solo ellas tienen el poder suficiente para enfrentarse a los aliados locales de mi hermana. Tras un momento de reflexión, Mateo asintió. Está bien. Me iré ahora, pero con una condición. Usted debe mantenerse a salvo hasta mi regreso con refuerzos. Probablemente mañana al anochecer. Lo intentaré. Remedios miró una última vez a su alrededor, sus ojos deteniéndose en los instrumentos de tortura. Este lugar encierra tanto sufrimiento. A veces puedo escuchar sus gritos, ¿sabe? En las noches silenciosas, cuando el viento sopla desde el norte. La justicia llegará para todos ellos, prometió Mateo, cerrando su maletín, ahora lleno de evidencias. Y para su hermana también. Y para mí, añadió Remedios con resignación. No olvide que también soy culpable, aunque solo sea por mi silencio. La ley considerará su cooperación, aseguró Mateo. Ahora muéstreme el camino hacia ese establo. No tenemos tiempo que perder. Remedios asintió y ambos comenzaron a ascender por la escalera, dejando atrás la cámara de horrores que había permanecido oculta durante décadas bajo la próspera Hacienda Díaz. El sol
comenzaba a ocultarse tras las montañas de Jalisco cuando el tren procedente de Ciudad de México se detuvo con un estridente chirrido de frenos en la pequeña estación de San Juan. Mateo Suárez descendió del vagón, seguido por 8 agentes federales uniformados y armados. El viaje de regreso había sido tenso y apresurado, con apenas tiempo para informar a sus superiores sobre los horrores descubiertos en la Hacienda Díaz. ¿Cuánto tiempo hasta la hacienda?, preguntó Rivera, el agente a cargo del grupo. Aproximadamente 1 hora a caballo, respondió Mateo, ajustando su pistola en la cartuchera. Si nos damos prisa, llegaremos antes de que anochezca por completo. En la estación los esperaba el comisario de San Juan, un hombre de mediana edad, visiblemente nervioso ante la presencia de tantos agentes federales en su pequeña jurisdicción. Comisario Gómez, a sus órdenes, se presentó estrechando la mano de Rivera. He preparado los caballos como se me ordenó. Están listos afuera. ¿Ha habido algún movimiento inusual en la Hacienda Díaz desde ayer?, preguntó Mateo. Varios jinetes han entrado y salido, informó el comisario. Esta mañana llegó el alcalde Morales con 2 de sus hombres. Nadie ha abandonado la propiedad desde entonces. Mateo intercambió una mirada preocupada con Rivera. La presencia del alcalde complicaba la situación, tal como Remedios había advertido. ¿Conoce personalmente a las hermanas Díaz, comisario?, inquirió Rivera mientras se dirigían hacia los caballos. Todo el mundo las conoce en la región, señor. Son la familia más poderosa de Jalisco, después de los Cuervo. El comisario bajó la voz. Aunque siempre han circulado rumores sobre ellas y sobre don Augusto antes que ellas, trabajadores que desaparecen, castigos excesivos. Nadie se atrevió nunca a investigar demasiado. Hasta ahora, afirmó Mateo montando su caballo, hoy la verdad saldrá a la luz, sin importar quién intente impedirlo. El grupo cabalgó a buen ritmo por el camino principal que conducía a la hacienda. A medida que se acercaban, Mateo notó columnas de humo que se elevaban desde el interior de la propiedad, más densas de lo que sería normal incluso para las chimeneas de la destilería. Algo arde, comentó Rivera, acelerando el paso. Y no parece un fuego controlado. Cuando finalmente llegaron a la entrada principal de la hacienda, la escena que encontraron los dejó momentáneamente paralizados. La destilería estaba completamente envuelta en llamas, con enormes lenguas de fuego que se elevaban hacia el cielo crepuscular. Docenas de trabajadores formaban una cadena humana, pasando cubos de agua en un intento desesperado por controlar el incendio. «¡Divídanse!», ordenó Rivera a sus hombres. 4 conmigo a la casa principal, 2 que aseguren la zona de excavación donde se encontraron los restos, 2 que ayuden con el incendio y recaben información entre los trabajadores. Mateo desmontó rápidamente y se unió a Rivera en dirección a la casa principal. La puerta estaba entreabierta, un detalle inusual para una propiedad normalmente tan vigilada. Al entrar, fueron recibidos por un silencio inquietante. «Oficina Federal de Investigaciones», anunció Rivera con voz potente. «Constanza y Remedios Díaz, preséntense inmediatamente». No hubo respuesta. Los agentes comenzaron a registrar metódicamente cada habitación de la planta baja, encontrándolas todas vacías. Los sirvientes parecían haber abandonado sus puestos apresuradamente. En la cocina, una olla aún hervía sobre el fogón y la masa para tortillas estaba a medio preparar. «Parece que fueron advertidos de nuestra llegada», comentó uno de los agentes. «O algo más sucedió aquí», respondió Mateo, dirigiéndose hacia las escaleras que conducían al segundo piso. La habitación de Constanza Díaz estaba impecablemente ordenada, sin signos de una partida apresurada. Sus armarios contenían toda su ropa y no faltaban objetos personales ni documentos importantes.
La habitación de remedios, en cambio, mostraba signos de alteración. Cajones entreabiertos, un vestido arrojado sobre la cama, un joyero volcado. En el suelo, Mateo descubrió manchas oscuras que reconoció inmediatamente como sangre, aún no completamente seca. Rivera llamó. «Creo que debemos buscar en el despacho de don Augusto». El despacho donde Mateo había examinado los registros el día anterior había sido saqueado. Libros y documentos yacían esparcidos por el suelo, algunos parcialmente quemados. El retrato de don Augusto había sido arrancado de la pared y destrozado, como en un arranque de furia. Buscaban destruir evidencia, dedujo Rivera, examinando los papeles quemados. Pero parece que lo hicieron con prisa, de forma desorganizada. «Esto no fue obra de Constanza», murmuró Mateo, recogiendo un pañuelo de seda manchado de sangre. «Ella es demasiado metódica, demasiado controladora. Esto parece más un acto de desesperación». Un agente irrumpió en el despacho. «Señor, hemos encontrado algo en el patio trasero. Creo que deberían verlo inmediatamente». En el centro del patio, junto a la fuente decorativa, yacía el cuerpo de Isidro Vega. El capataz había recibido un disparo en el pecho a quemarropa, y su expresión congelada revelaba sorpresa más que miedo. Su mano derecha aún empuñaba su revólver, pero no había tenido tiempo de utilizarlo. Murió hace unas 3 o 4 horas, a juzgar por el rigor mortis, estimó Rivera, tras examinar brevemente el cadáver. ¿Lo conocía bien, Suárez? Era el capataz, la mano derecha de Constanza, respondió Mateo. Leal hasta la médula, según ella misma me dijo. Pues parece que su lealtad no le salvó la vida, comentó Rivera. Mientras continuaban la inspección del patio, uno de los agentes que había ido a ayudar con el incendio regresó corriendo. Señor, hemos encontrado 2 cuerpos más en la destilería, cerca de donde comenzó el fuego. Uno es el alcalde Morales, el otro parece ser uno de sus hombres, ambos con disparos en la cabeza. ¿Y las hermanas Díaz?, preguntó Mateo con urgencia. Ningún rastro de ellas, señor, pero uno de los trabajadores dice que vio a la señorita Constanza dirigirse hacia los campos de agave hace aproximadamente 2 horas, llevando algo pesado envuelto en una sábana. Mateo intercambió una mirada significativa con Rivera. El sendero que conduce a la cabaña de Joaquín pasa por los campos de agave. Sin necesidad de más palabras, ambos hombres se dirigieron hacia los establos, donde tomaron caballos frescos. 2 agentes más se unieron a ellos, y el pequeño grupo cabalgó rápidamente hacia los campos de agave, ahora sumidos en la creciente oscuridad del anochecer. El camino hacia la cabaña de Joaquín parecía más largo de lo que Mateo recordaba. A cada lado se extendían los campos de agave, sus siluetas puntiagudas recortadas contra el cielo cada vez más oscuro. A lo lejos, el resplandor del incendio en la destilería teñía el horizonte de un rojo amenazante. «¿Quién es ese Joaquín?», preguntó Rivera mientras cabalgaban. «Un antiguo trabajador de la hacienda, testigo de los crímenes de don Augusto durante 40 años», explicó Mateo. «Fue él quien me proporcionó el cuaderno con los registros detallados de las desapariciones. Si Constanza descubrió su participación». No fue necesario completar la frase. Los 4 jinetes aceleraron el paso, con un presentimiento cada vez más sombrío. La cabaña apareció finalmente ante ellos, una silueta solitaria junto al río. No había luz en las ventanas, ni humo saliendo de la chimenea. Un silencio antinatural envolvía el lugar. Ni siquiera el habitual canto de los grillos o el croar de las ranas del río. «Con cuidado», advirtió Rivera mientras desmontaban. «Pueden estar armados». Se acercaron cautelosamente, armas en mano. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, balanceándose levemente con la brisa nocturna.
Rivera hizo una señal y uno de los agentes la empujó completamente con el cañón de su rifle. El interior estaba a oscuras. Mateo encendió un fósforo que iluminó brevemente la escena antes de que Rivera encontrara y encendiera una lámpara de aceite. La luz reveló un espectáculo macabro. Joaquín yacía en el suelo, su cuerpo atravesado por múltiples heridas de cuchillo. La sangre se había extendido formando un charco oscuro que cubría gran parte del suelo de tierra apisonada. Sus ojos, aún abiertos, parecían mirar acusadoramente hacia la entrada. «Fue torturado antes de morir», observó Rivera, señalando las marcas de quemaduras en las manos y pies del anciano, probablemente para que revelara qué información había compartido y con quién. Mateo asintió sombríamente, recordando la determinación del anciano de ver finalmente la justicia realizada, un sacrificio que ahora parecía en vano. «Señor, aquí afuera», llamó uno de los agentes desde el exterior de la cabaña. A unos 20 metros de la cabaña, junto a la orilla del río, encontraron un pequeño montículo de tierra recién removida. Sin necesidad de órdenes, los agentes comenzaron a cavar con las palas que llevaban en sus monturas. No tuvieron que profundizar mucho. A menos de 1 metro bajo la superficie, encontraron un cuerpo envuelto en una sábana blanca, ahora manchada de sangre. Con delicadeza, Rivera apartó la tela para revelar el rostro pálido de Remedios Díaz. Un único orificio de bala en su frente indicaba la causa de la muerte. «La mataron a sangre fría», murmuró Mateo, sintiendo una mezcla de pena y culpabilidad, tal como ella temía. «¿Y la hermana, Constanza?», preguntó Rivera. Como respuesta a su pregunta, escucharon el inconfundible chasquido de un martillo de revólver siendo amartillado. «Suelte esa arma, agente Rivera», ordenó una voz femenina desde la oscuridad. «Todos ustedes, suelten sus armas o dispararé». Los 4 hombres se giraron lentamente. Constanza Díaz emergió de entre las sombras, apuntándoles con un revólver de gran calibre. Su normalmente inmaculado aspecto había desaparecido. Su vestido estaba manchado de sangre y tierra. Su cabello blanco despeinado caía sobre su rostro desencajado. Pero sus ojos mantenían la misma determinación fría que Mateo había percibido desde su primer encuentro. «Señorita Díaz», comenzó Rivera, manteniendo un tono calmado, «está rodeada por agentes federales. Baje el arma y ríndase pacíficamente». Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Constanza. «¿Rendirme? ¿Cree que he llegado hasta aquí? He sacrificado tanto para simplemente rendirme». Su mirada se posó en Mateo. «Todo esto es su culpa, investigador. Teníamos un sistema que funcionaba perfectamente durante décadas. La pureza, el orden, la disciplina, valores que mi padre me enseñó a preservar a cualquier costo. A costa de 42 vidas inocentes», replicó Mateo con dureza. «Personas a las que usted y su padre consideraban desechables. Eran inferiores», espetó Constanza, su voz elevándose en un tono cercano a la histeria. «Indígenas ignorantes, mestizos sin educación. Mi padre entendía la importancia de mantener el linaje puro, la hacienda limpia de influencias degeneradas». «¿Y su hermana?», preguntó Mateo. «¿También era inferior? ¿Merecía morir enterrada como un perro a la orilla del río?». La mención de Remedios provocó un cambio visible en Constanza. Por un instante, su máscara de frialdad se agrietó, revelando un dolor que parecía casi humano. «Remedios era débil», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. «Siempre lo fue, demasiado sensible, demasiado compasiva. Padre intentó endurecerla, pero nunca lo consiguió completamente». Constanza miró brevemente hacia el montículo de tierra. «Me traicionó. Ustedes la convencieron de traicionarme, de traicionar todo lo que nuestra familia representaba». «Ella solo quería poner fin a décadas de horror», replicó Mateo. «Quería justicia para las víctimas, incluso a costa de aceptar su propia culpabilidad».
Constanza soltó una risa amarga. ¿Justicia? ¿Qué sabe usted de justicia? Investigador. La verdadera justicia es mantener el orden natural de las cosas, preservar la jerarquía que Dios estableció. Su mirada se endureció nuevamente. Mi padre entendía esto. Yo lo entendía. Remedios nunca lo comprendió.